Buenas tardes. Estamos en Acompañarte, transitando el cáncer con humor y fe, de eso se trata. Hay personas que en este momento están con nosotros transitando la enfermedad, otras que estamos acompañando y otras personas que, bueno, gracias a Dios han terminado sus tratamientos. Y hoy, que es un día muy especial, nos acompaña la licenciada Miriam Fortini, licenciada en nutrición. Muy bienvenida, Miriam. La verdad que estamos re contentas de que estés acá, súper felices. Así que, bueno, te vamos a dar la palabra porque vamos a hacer hoy, nos has preparado algo, ¿no? Bueno, es un gusto poder estar aquí en medio de ustedes y poder ofrecerles esta pequeña charla en la cual vamos a ver algunos tips orientativos. Por supuesto que cada paciente es un universo, cada persona, cada situación que le toca atravesar a través de esta enfermedad es diferente. Pero sí algunas pautas generales a poder seguir, porque seguramente muchas de estas situaciones las pueden estar viviendo o las pueden llegar a vivir. Y como manera de introducción, estuve buscando mucho en actualizaciones y demás, y durante mucho tiempo se ha planteado que el cáncer es una enfermedad de tipo genética, que no es hereditaria. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos decir, bueno, es una mutación genética y ya está, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tendré que cambiar el estilo de vida, mi forma de comer, hacer actividad física? ¿Influye en algo? Y se ha visto en estudios realizados con personas del área mediterránea, comparadas con las personas que vivían en los países nórdicos, que es Suecia, Noruega, Finlandia, de que presentaban los del área mediterránea menor cantidad, menor proporción, menor predominio de cáncer de mama. Y la explicación está dada por el impacto que genera la dieta diaria en esas personas, en ese metabolismo. Hoy se está hablando de un enfoque terapéutico nuevo, que es la terapia antiangiogénica. Lo que buscan es a través de eh, un método, ¿no? A través de una, ¿cómo decir? De una acción sobre tumores incipientes, lo que buscan es que esos tumores no se desarrollen, no crezcan, no muten y no se propaguen. Y aquí es donde, además de la medicación, tiene un papel muy fundamental y es un pilar importante la alimentación como prevención. Siempre se busca prevenir. El Instituto del Cáncer de Estados Unidos sugiere que para prevenir el cáncer o para prevenir que vuelva en los casos en los cuales en los casos que evitar de que vuelva, lo que sugieren es que la dieta tiene que ser rica en fibras, en vegetales, en frutas. Tiene que haber una limitación en cuanto al consumo de grasas de origen animal. Además de, ellos citan también la preparación de carnes a la parrilla. Pero no solo se quedan con lo que tiene que ver con la alimentación, sino también cambiar el estilo de vida. Es decir, dejar de lado el sedentarismo, realizar actividad física y controlar periódicamente el peso corporal. Y como factores que no son nutricionales, pero sí están asociados con esta patología, podemos citar el estrés y el tabaquismo. Ahora bien, a las recomendaciones citadas del Instituto Nacional del Cáncer, podemos agregar lo que sugieren las guías alimentarias para la población argentina, dictadas o que promueve hoy la Secretaría de Salud. Y además de aumentar el consumo de fibras, de vegetales y de carnes, ahora vamos a ver un pantallazo general. Dice que hay que disminuir el consumo de grasas, hay que limitar el consumo de azúcares, de sal, de alcohol, incluir otros alimentos de origen animal, no solamente carnes rojas, sino también incluir pollo, pescado, comer con moderación, realizar actividad física, limitar el consumo de alcohol también, y los hidratos de carbono simples. Bueno,
El tema está cuando aparece esta enfermedad y, y a veces no es posible seguir la dieta que el común de la gente pueda llegar a realizar. ¿Por qué? Porque están abordando tratamientos que son muy enérgicos y con la finalidad de atacar y destruir las células cancerígenas. ¿Qué sucede? Se ven afectadas las células, una gran cantidad de células sanas. Y esto lamentablemente trae efectos secundarios. Entonces, cada persona es diferente. Eso sí, algunos pueden tener alguno de estos síntomas que luego voy a citar y otros pueden ser que no tengan estos síntomas. Y hoy en día la medicación que se está dando, los fármacos, como estaba escuchando hace un rato, pueden ayudar a mejorar mucho más estas situaciones. Por lo, por lo tanto, frente a los efectos secundarios, es necesario hacer una dieta diferente y modificar algunas cosas que en lo cotidiano una persona que tiene una vida sana no lo hace. Y en ocasiones a lo mejor deben aumentar el consumo de lácteos, de leche, yogures y quesos, si son tolerados. Por eso, además, hay que ver también la localización, ¿no? Porque va a haber patologías, cánceres que no van a tolerar ciertos alimentos y otros sí. Entonces, por eso yo les digo que esto es una manera orientativa, ¿no? Como les decía, en algunos casos van a necesitar aumentar más lácteos, en otros casos van a tener que, al contrario de lo que decíamos recién, reducir el consumo de fibras, si el problema está localizado a nivel del intestino, y en otros casos a lo mejor van a necesitar modificar la consistencia de los alimentos para poder tragar, para poder pasarlos por lesiones o ulceraciones que puedan suceder en la cavidad oral. Estos efectos secundarios también tienen que ver con, como recién les decía, la localización, el tipo de tratamiento que van a llevar adelante, la duración del mismo y la cantidad de dosis. Paso a nombrar cuáles son estos efectos secundarios. Pero antes, ¿por qué les digo que es necesario tener una dieta diferente? Porque lo que debemos asegurarnos es mantener el estado nutricional, al final del tratamiento no haber perdido masa magra, que es masa proteica. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentarnos para que nos brinde los alimentos la energía necesaria, además de proteínas. ¿Por qué las proteínas son tan importantes? Porque son las primeras que son dañadas en estos tratamientos. Las proteínas de nuestro cuerpo cumplen una función muy importante, muchas funciones, dentro de las cuales podemos nombrar estructurales, ya sea forman parte de nuestros músculos, de nuestros huesos, tienen funciones hormonales también, forman parte de los jugos digestivos, entre otras cosas, forman parte de los anticuerpos, de la hemoglobina, de la mioglobina, para la contracción muscular. Es decir, las proteínas son muy necesarias. Y estos tratamientos atacan directamente a las proteínas. Por eso, en estos casos, es importante tener una dieta que nos asegure las calorías que necesitamos, pero también prevenir la degradación de esas proteínas y poder recuperar ese tejido que puede verse dañado. Algunos días van a tener situaciones en las cuales van a comer mejor, otros días quizás no sean tan buenos. Lo importante es poder organizarse. Estas son algunas otras pautas, ¿no? Como por ejemplo, organizar las compras, tener compras programadas, preparar viandas, frisadas, cosa que cuando ustedes tengan el apetito para comer puedan disponer de esas preparaciones y no tener que empezar a pensar, uy, tengo que ir a hacer las compras y no me siento bien, o tiene que ir un familiar y no sabe qué traer.
Es muy importante el entorno también que esté interiorizado acerca de los gustos, de las preferencias, para que de esta forma ustedes puedan aprovechar al máximo esos momentos en los cuales tienen apetito. Y la alimentación también es importante porque eso nos va a permitir poder llevar adelante el tratamiento sin interrupciones y teniendo un buen equilibrio en lo que es el consumo de proteínas, nos va a prevenir también de infecciones. ¿Cuáles son los efectos más comunes? Bueno, puede ser la falta de apetito, puede ser la pérdida de peso, puede ser la obesidad, puede ser diarreas, estreñimiento, náusea, vómitos, cambios en el gusto, en el olfato, intolerancia a la lactosa, irritación en la garganta, irritación en la boca. Y bueno, yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna de estas patologías, algunos de estos efectos. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, cuando tenemos falta de apetito, la falta de apetito puede deberse a que o no se quiere comer o no se puede comer. Cuando no se quiere comer, muchas veces tiene que ver con lo emocional. Depresión, ansiedad, cansancio, frustración. Entonces, es importante estos grupos, como los que están llevando a cabo, de acompañarte, porque en él ustedes transmiten, yo escuchaba hace un ratito cómo transmitían sus experiencias y pueden exteriorizar esas situaciones que de alguna forma les sirve como para canalizar esas ansiedades y es reconfortante también. Ahora, ¿qué pasa cuando no se puede comer? Porque no me entra la comida, no tengo hambre. ¿Qué tienen que hacer? Por lo general, ¿qué dicen? Bueno, hay que tener 4 comidas diarias. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí, pero tengo un plato de lo que tengo que comer y no tengo hambre y no quiero comer. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Fraccionar la alimentación. Se puede tener las 4 comidas diarias, quizás un poquito más reducidas, pero podemos agregar colaciones intermedias. Eso sí, haciendo siempre hincapié en una buena selección de alimentos, no andar picoteando cosas que no son quizás las más recomendadas, pero sí aprovechar esos momentos para qué, para ir comiendo de a poco y así al final del día tenemos un balance de haber comido lo suficiente y lo necesario. A veces las colaciones previas a la hora de dormir, esto en especial a la gente que está perdiendo peso también, le asegura un plus calórico que va a servir para reserva del organismo. Es importante beber agua, pero el agua tiene que estar lejos de las comidas. ¿Por qué? Porque si comemos o tomamos mucho líquido antes de comer, ocupa volumen gástrico, ocupa lugar en el estómago que puede ser mejor ocupado por los alimentos. Y otra cosa más, a veces las preparaciones, si son muy acuosas, lo que baja es la densidad calórica. ¿Eso qué quiere decir? Que baja la concentración de nutrientes porque es como que está más diluido. Porque muchas veces sí, le agrego caldo, pero el caldo sintéticamente es más líquido, es agua. Entonces, por eso es importante, en lo posible, si yo le agrego caldos o le agrego leches a las preparaciones, enriquecerlas con proteínas. ¿Cómo puedo enriquecer las preparaciones? Bueno, si yo preparaba fideos con salsa, bueno, en esta ocasión puedo cocinar los fideos en leche, preparar una salsa blanca, ponerle queso y ahí estamos agregando proteínas, ¿sí? Y a la vez a la leche yo le puedo agregar hasta un 20% de leche en polvo y estoy enriqueciéndola aún más con proteínas. En el mercado también existen algunos suplementos, como por ejemplo Secalbum, que es de un laboratorio, que es módulo de proteína. Esa es otra forma, sí, pero siempre uno lo que tiene que buscar es que sea alimentos naturales, ¿sí? Cuando no se puede, bueno, hay que recurrir a eso. Siempre uno tiene que priorizar. Y otra forma de enriquecer los alimentos con proteína es agregándole clara de huevo. Bueno, lo que dijimos recién, de tener organizado más o menos lo que se va a comer en el día, facilita mucho
el poder cubrir el requerimiento calórico proteico que se necesita. Ejemplo de colaciones. Ojo, siempre estoy hablando en personas que tienen buena tolerancia a estos alimentos. Por eso yo digo, son tips en general. A lo mejor alguno me puede decir, sí, pero yo no tengo tolerancia a la lactosa. Bueno, en esos casos se puede recurrir a leche sin lactosa y a veces los quesos o los yogures, quesos como el cheddar, a veces son mejor tolerados que la leche fluida, ¿sí? Ejemplo de colaciones puede ser yogur con salvado de avena, galletitas con semillas con queso untable, puede ser fruta desecada con una fruta seca en su interior, ¿sí? Siempre y cuando las frutas desecadas y las frutas secas no tengamos restricciones de alimentos crudos. A veces puede ser que haya alguna persona que esté neutropénica o leucopénica, se dice que tiene las inmunoglobulinas tan bajas, los anticuerpos tan bajos, los glóbulos, que hace que no pueda comer alimentos crudos. Entonces, en ese caso no se consumiría alimentos a granel y las nueces o las frutas secas compradas así en una dietética no estarían indicadas. Bueno, seguimos. Otra de las formas es cambiar los métodos de cocción. No siempre comer hervido, pollo hervido, vegetales hervidos. Prueben otras formas de cocción. Jueguen con los colores. No se olviden que los alimentos entran por los ojos. Y si vemos un plato colorido, con otra presentación, puede ser más apetecible y eso también facilita y da ganas de comer. Métodos de cocción puede ser a la plancha, puede ser a la parrilla, puede ser al horno, ¿sí? Al vapor, etcétera. Por lo general a la mañana es cuando quizás más apetito se siente. Entonces, aprovechen en ese horario. Siempre estamos hablando en los casos en que falta el apetito, ¿sí? Y hay adelgazamiento. En los casos en los que no, ya lo vamos a ver, porque puede ser que nos falte el apetito. Entonces, nos pesamos y ahí el peso de la balanza está diciendo otra cosa y lo tenemos que hacer. Por eso es, en los casos de adelgazamiento, por falta de apetito, se hacen estas cosas. Y otro de las cosas para que dé más sabor, ¿qué puede llegar a ser? Condimentar. Y hay una amplia variedad de condimentos, ya sea aromáticos y picantes si son bien tolerados. Orégano, tomillo, estragón, romero, coriandro, cilantro. Hay muchísimos, nuez moscada, cúrcuma, azafrán. Hay muchos condimentos que realzan el sabor de la comida y aumentan la palatabilidad, es decir, da más sabor y eso ayuda a la ingesta. La actividad física es importante porque ayuda también a lo que es relajarse, a lo que es renovarse mentalmente y también vehiculizar la ansiedad y demás. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando aumento de peso? Y bueno, hay medicamentos, ¿no? Hay terapias hormonales, hay medicamentos esteroides que pueden hacer que subas de peso, ya sea o porque aumenta el apetito o porque aumenta la retención de líquidos. En tal caso habrá que ver si el médico sugiere algún diurético y si es aumento de peso, entonces en esos casos vamos a tener que empezar a controlar qué comemos. ¿De qué manera? Aumentando el consumo de frutas y verduras, seleccionando cereales, ¿sí? En especial cereales con fibra, legumbres, entre otros. Escoger cortes magros de carne. Tenemos cuadrada, roast beef, ¿sí? Paleta, tortuguita, siempre el peseto, sacándole siempre toda la grasa visible previa a la cocción. Esos son cortes de carnes de vacuno, pero también tenemos el pollo, eligiendo siempre
Por ejemplo, la pechuga, que es el corte que tiene menor tenor graso, evitando lo que son las alitas, y sí escogiendo pata y muslo, sacándole toda la piel, toda la grasa visible antes de la cocción, porque luego de la cocción pasa al medio y estarían consumiendo la grasa de esa manera. Coma menos grasa, ¿sí? Manteca, mayonesa, todas esas cosas estaríamos dejándola de lado. Y elegir métodos de cocción como asado, a la plancha, a la parrilla, asado con menor frecuencia, ¿sí? El asado, cuando hagan asado, el corte de asado no es la tira de asado es un corte muy graso. En esos casos pueden seleccionar otros cortes como por ejemplo la paleta y el roast beef, esos sí son de menor tenor graso. Y bueno, al vapor, a la plancha y demás. Comer pequeñas porciones más reducidas, y si van a un lugar a comer afuera y hay cosas que no van a comer, no coman todo. Llévense si quieren lo que queda, pero no coman todo, no se obliguen a comer todo lo que tienen. Después, como otras pautas, hacer actividad física es en ambos casos, en los que tienen falta de apetito y en los que están con sobrepeso. Estreñimiento, que es un tema muy común, y esto se ve también a efectos secundarios de estos tratamientos. El estreñimiento es cuando hay evacuaciones de heces duras secas en pocas cantidades, menor de 50 gramos, no las vamos a pesar, o la frecuencia es menor, ¿no? A lo mejor 2 veces a la semana. A muchas personas le da resultado tomar un vaso de agua fría en ayunas, esperar media hora y luego desayunar. Eso estimula lo que es el reflejo gastroduodeno colónico. Eso hace que venga la sensación, ¿no? El reflejo de evacuatorio. Beber mucho líquido es importante también, como recién nombramos. Siempre beber hasta 8 vasos diarios, puede ser por día. Comer fibra, hay 2 tipos de fibra, la fibra que es soluble y la fibra que es de tipo insoluble. La soluble es la que tiene celulosa, la que encontramos por lo general en los vegetales, en las cáscaras de las frutas, y la insoluble, por ejemplo, en la avena, encontramos también en el interior de las semillas, en las legumbres. Esta dieta rica en fibras sería salvo personas que tengan patologías intestinales que quizás no requieran tantas fibras, ¿sí? Como digo, todo depende de la localización del tumor y del tratamiento donde se está realizando. Pero si no tiene contraindicada una dieta rica en fibra, lo podría llegar a implementar. Y otra de las cosas es no refrenar la sensación de ir a evacuar, ¿sí? Porque eso genera también estreñimiento crónico. Bueno, después está la diarrea. En el caso de diarrea, que lo que es importante es reponer líquidos, reponer sales, ¿sí? Por ejemplo, hay bebidas isotónicas que nos van a permitir recuperar un poco potasio, un poco de sodio. Y también alimentos ricos en potasio, como por ejemplo la banana, la papa y demás. Eso nos va a permitir también cortar con esto, porque la diarrea lo que produce es disminución en lo que es la absorción de nutrientes, porque se van antes de ser absorbidos. El arroz blanco, en caso de diarrea, sí, sí, el arroz blanco puede. Ahora sí, por ejemplo, pueden ser los fideos blancos también, los espaguetis y demás. No dejarlos enfriar, no recalentarlos. Por ejemplo, quedó un poquito al mediodía, lo como a la noche. No, porque ahí se produce un efecto que se llama retrogradación del almidón, un efecto químico que le sucede al almidón de las pastas, y eso hace que se comporten después como fibras y terminamos comiendo cosas. Si lo comemos en el momento, está bien, y tiene que ser. Puede ser arroz, puede ser fideos,
Puede ser polenta, puede ser sémola, puede ser hasta zanahoria y demás. Bueno, evitar también lo que son las carnes que son muy duras, fibrosas, porque también actúan como fibra, ¿sí? Bueno, seguimos por acá. Evitar lo que son las frutas, en especial las crudas, los vegetales, los alimentos grasosos y fritos, los productos lácteos por la presencia de lactosa y el café, las comidas muy condimentadas. Resequedad en la boca. ¿Alguien tiene resequedad en la boca? La boca seca, ¿sí? Eso se llama serostomía. ¿Por qué? Porque cuando actúan estos tratamientos de, de la quimio, de radio, lo que hace es actuar sobre las glándulas salivares y eso disminuye la secreción. Muy claro. Lo importante es, cuando uno tiene la boca seca, es beber agua para mantener humectada, ¿no? Y sería hidratada la boca. Lo que ayuda también a veces es consumir algún caramelo, ¿sí? Pero sin azúcar, comer chicle, eso estimula a la salivación. Salvo que haya ulceraciones en la boca, se puede tomar jugos cítricos, la limonada, ¿sí? Naranja. Eso también estimula a la salivación y ayuda más o menos a contrarrestar un poquito esa resequedad. Otras veces hay gente que chupa un poco hielo, también estimula las bebidas frías. Eh, Quizás habrá situaciones en las cuales necesite agregar más caldos, más salsas, porque la comida le parece seca. Imagínense, sí, voy a comer una pechuga a la plancha, seca. Entonces ahí, ¿qué vamos a tener? Que usar algunas estrategias, como por ejemplo alguna salsa blanca, salsa de tomate, algún caldo para rehidratarla y de esa forma poder comerla, o quizás hasta a veces procesarla con una mini primer un poco para poder vehiculizar un poco más esa comida. En estos casos lo que se debe evitar es el alcohol, porque el alcohol lo que hace es agudizar aún más esa resequedad de la boca. Evitar alimentos que sean duros, crujientes, porque eso puede también lesionar la boca. Y alimentos muy picantes. Bueno, lo otro que suele suceder es la boca irritada, se llama mucositis, en la cual aparecen como candidiasis, ¿viste? Es como muy molesto, arde mucho. Y hago un paréntesis acá. Es importante ir periódicamente, en especial antes de iniciar un tratamiento, al dentista, porque si encima resurgen problemas en la boca y a eso le sumamos que aparecen estas ulceraciones en la boca, va a ser muy molesto. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es muy similar al anterior, ¿no? Humedecer las preparaciones, procesarla, beber con una pajita el líquido, siempre elegir los alimentos que son más fríos y a temperatura ambiente que los calientes, chupar trozos de hielo también para, en cierta forma, refrescar, y se pueden realizar también buches de bicarbonato, un cuarto cucharadita de bicarbonato, un octavo de sodio, de cloruro de sodio en un vaso de agua y hacer periódicamente esos buches. Evitar los alimentos que son muy salados, los alimentos que son muy picantes, los cítricos, el ketchup, el tomate, todos esos que son ácidos, además de los alimentos salados que pueden generar más molestia. Y en el caso de que esté acostumbrado a usar enjuagues con alcohol, ¿sí? Colutorios, no los emplee. Bueno, el otro tema es la intolerancia a la lactosa, que ya lo vimos. A veces los quesos, a veces los yogures son mucho mejor tolerados que el caso de los lácteos. Y si no, en el mercado está, por ejemplo, la leche en polvo nido, que es 0% lactosa. Esta sería una buena opción para incorporar. Bueno, después están las náuseas. Las náuseas pueden llegar al vómito o no, a veces son simplemente náuseas.
Lo que hay que evitar son los ayunos, porque los ayunos es como que generan mayor sensación nauseosa, ¿sí? Fraccionar la comida en lo posible, eh, elegir alimentos que nos agradan, porque si encima estamos nauseosos no vamos a comer cosas que no nos apetecen. A veces las tostadas a la mañana, el yogur, son mejor toleradas, igual que los caldos. Lo que se recomienda también en cuanto a la quimio es realizar las comidas 1 hora y media antes o 1 hora y media después. No ir después de comer o ir tan inmediato a lo que es la ingesta de alimentos. Evitar los alimentos grasos, los alimentos con mucha fibra cuando se está nauseoso. ¿Por qué? Porque eso da mayor permanencia en el estómago y eso genera también este malestar, lo agudiza. Lo bueno es comer relajado, ¿sí? Sin la ropa apretada también, no comer y salir corriendo, no tomar mucho líquido con las comidas, porque eso da la sensación como que el estómago está más, como más lleno da más malestar. Eso nos ayudaría también a manejar las náuseas. Ahora, cuando ya avanza los vómitos, quizás tenga que hablar con su médico si es necesario tomar alguna medicación. Durante los episodios de vómitos no hay que tomar ni comer nada. Cuando ya ceden, hay que empezar con algo líquido, de a tomar de a pequeños sorbos e ir viendo la evolución particular de cada uno, si lo va tolerando, y así ir incorporando alimentos de fácil digestión, ¿no? Alimentos más fáciles de digerir, no alimentos tan pesados que cuesten digerir, y nuevamente entramos en ese círculo. Comer fraccionada la comida también. Y si usted ve que pasa más de 2 días sin comer, tiene que acudir al médico. No se puede estar sin comer, ¿sí? Se producen lo que son atrofias de las vellosidades intestinales y después es más complicado otra vez empezar a comer. Trate de ir al médico si pasan 2 días sin comer. Si en algún momento llega a estar adelgazado y el médico sugiere que necesita un soporte nutricional a través de una sonda provisoria, que es una sonda nasogástrica que va de la nariz al estómago, si es necesario, acéptelo, porque eso le va a permitir mantener su estado nutricional. Bueno, y en cuanto a otra de las dificultades también que puede surgir es la esofagitis, también que es ardor en la garganta, ardor al tragar, y también en esos casos lo que debe hacer es fraccionar la alimentación, quizás procesarla, agregarle, como dijimos, caldos, salsas, para facilitar su vehiculización. Siempre cuando agrega esto, agréguele, como dijimos recién, proteínas para de esta forma aumentar el valor energético de lo que estamos comiendo. Y evitar alimentos que puedan raspar, que sean crujientes, que sean condimentos picantes, ¿sí? Bueno. Cambios del gusto y del olfato. Bueno, a veces puede pasar eso también, que el sabor de las comidas pueden tener gusto metálico. Y bueno, en esos casos habrá que ver si podemos reemplazar, quizás si no se puede tolerar bien las carnes, probar con marinarlas, con ponerlas en salsas, agregarle algunos condimentos, a ver si de esa forma cambia el sabor, y si no, optar por pollo, por pescado, por otro tipo de cortes, de carnes, que puedan ser mejor tolerados. A veces hasta comer con un tenedor metálico es como que genera, como que agudiza más la sensación metálica, y se recomienda a veces hasta usar de plástico, ¿no? Los descartables. Sí puede jugar con un poco más con los condimentos, como hablábamos, quizás realzan más el sabor y le pueden sacar esa sensación de desagrado. Esto incluso después del tratamiento, una vez finalizado los
tratamientos pueden durar un tiempito más, que no les llame la atención, pero luego eso va a ir cediendo. Elija quesos, flanes, yogur, comidas que faciliten su ingestión por el sabor. Y a veces quizás es recomendable que cocine otro familiar, ventilen bien el área, entonces cuando usted ingresa no está el olor a la comida, o mantener las comidas y las bebidas tapadas hasta el momento de comer y tapar, ¿sí? Son algunas estrategias a la hora de comer eh, para que no sea tan, que no sea tan, que no genere tanta aversión, tanto rechazo. Otra opción es cocinar afuera también, para que los humos y por ejemplo, de las carnes en especial, o los estofados, o los vegetales, pueda ventilarse. Lavarse bien los dientes puede ser antes y después también, eso sería una opción más. De mantener siempre la boca limpia, que no quede ningún resabio de comida, ¿no?, anterior. Y bueno, esto sería todos los tips a tener en cuenta durante el tratamiento ante efectos secundarios. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá. La acidez. Bueno, en esos casos es necesario dejar de lado los alimentos que son muy grasosos, con mucha fibra, además de los cítricos, alimentos ácidos como el tomate, por ejemplo, las salsas, ¿sí? Sí. Ojo que cuando dicen, le agrego azúcar a la salsa para sacarle un poco la acidez, eso no es cierto, eso es enmascararlo. Es como, no parece, pero sigue siendo ácido y eso puede generar más acidez. También dejar lo que es el café y el, el mate, quizás durante el periodo de acidez, sí. Pasado de eso, no. Y los alimentos picantes, por supuesto. Bueno, bueno, después de estos efectos, después de los tratamientos, aún después de la cirugía, dependiendo de la localización, uno puede volver o no a tener una alimentación normal. ¿Por qué me digo esto? Porque si el problema es a nivel de las mamas, por ejemplo, o a nivel de la próstata, no va a ser lo mismo a que si el problema es a nivel del estómago, a nivel del intestino, si es necesario a lo mejor extraer alguna porción de estos órganos. En esos casos, o asimismo a nivel de la cabeza, ¿sí? Si el tumor es de la cabeza, del cerebro, entonces en esos casos no va a ser quizás lo mismo que en aquellos que tengan otros tipos, como dijimos, más periféricos. Si en esos casos va a haber dietas especiales, porque puede llegar a ser que la persona no pueda tragar, ¿sí?, deglutir por sus medios, entonces necesitará quizás una sonda nasogástrica, o quizás le extraigan el estómago y necesite una sonda a nivel del yeyuno o del duodeno. Entonces, cada caso, por eso se analiza en particular. Si no hay ningún problema, por así decir, a nivel digestivo, y no es a nivel del cerebro, en la cual no se dificulte la ingesta, la idea sería empezar a tener una alimentación saludable. Yo recién decía, hoy en día hay muchos paradigmas, muchas cosas que están cambiando. Yo estuve investigando mucho y las cosas que parecían tan ciertas no son tan ciertas y es un problema poder analizar. Por eso cada caso es particular y habrá que las investigaciones continúan, ¿no? Lo que sí podemos asegurar es que es importante mantener un peso saludable. Luego de los tratamientos, el peso corporal es fundamental.
porque hay correlación positiva entre el aumento de peso y tumores hormonodependientes y digestivos que generan ya sea cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de colon. La obesidad hoy no se tiene tan en cuenta que es una enfermedad crónica y el alcance que pueda llegar a tener. Por eso la alimentación es fundamental y una alimentación de tipo saludable. La actividad física nos va a permitir, entre otras cosas, controlar el peso corporal, salir de lo que es el sedentarismo, tener moderación a la hora de comer, ¿sí? Y ampliar la variedad de alimentos. No todos en las mismas proporciones. Cada alimento tendrá su proporción, va a haber limitaciones de uno, van a ser más recomendados otros, ¿sí? Segundo, que es importante, beber 8 vasos de agua diarios. Importante la hidratación. Y evitar lo que son las bebidas azucaradas, ¿sí? Las bebidas azucaradas y la bollería, junto con la bollería industrial, están relacionadas con la obesidad y la obesidad con el cáncer. ¿Por qué? Porque ya de por sí la obesidad genera procesos pro e inflamatorios, ¿sí? Proinflamatorios. Entonces, beber agua, ¿sí? 8 vasos de agua por día. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Hoy se habla de 5 al día. Una porción puede ser una porción de medio plato de verduras cocidas al mediodía, medio a la noche y puede ser 2 a 3 frutas. Cuando hoy hablaba acerca de la teoría antiangiogénica, se está viendo que hay muchos alimentos que lo que hacen es lo siguiente. Antes voy a hacer una breve introducción. Uno nace con una cierta cantidad de capilares. Y ante una lesión, ¿qué hace? La cicatrización, los capilares se recuperan, ¿sí? O en el caso de la mujer embarazada, desarrolla capilares porque necesita desarrollar el útero donde se va el endometrio, donde va a dar anidarse el embrión. Pero se ha visto que hay efectos que estimulan el desarrollo de muchos capilares. Y en el organismo pueden haber tumores que son microscópicos, como nidos microscópicos, que no son nocivos, son inocuos. Pero cuando a esos tumores les llega irrigación sanguínea, empiezan a crecer. Y empiezan a crecer de manera exponencial. Por eso es importante a tiempo. ¿Cuáles son los elementos que a nosotros nos permiten controlar ese crecimiento tan nocivo de capilares que van a nutrir esos tumores? Los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son poderosos antioxidantes. En cuanto al tratamiento, hoy está en discusión, hay preocupación si los antioxidantes influyen o no sobre los tratamientos de quimio de radio. Está en discusión eso. Pero para prevenir, hay un doctor, William Lee, dice que para prevenir que se desarrolle el cáncer o que resurja un nuevo tumor, frenar esos procesos con la antiangiogénesis, con esos alimentos, frenar ese proceso ayudaría a que esos tumores no pasen a ser malignos. ¿Qué alimentos podemos encontrar que tengan esos efectos benéficos? Frutas y verduras. Ejemplo, frutillas, moras, manzana, naranja, pomelo, limón, ananá. Hay muchas frutas. Vegetales, tenemos el brócoli, exacto, el brócoli, las crucíferas, ¿sí? Coles.
tenemos la cebolla, el ajo, el perejil. ¿Qué tenemos como condimentos? Cúrcuma, nuez moscada, ginseng y el té verde. El té verde es muy se ha visto, hay distintos tipos de té verde, ¿no? Está el té verde que se llama sencha, el té verde que se llama dragon, ¿cómo era que se llamaba? Dragon, ya se los digo porque lo tengo anotado. Uno que se llama blend. Sí, actúa a nivel del colon, es antiinflamatorio. El Earl Grey, el Dragon Pearl Jasmine, esos té verdes. Es más, si uno mezcla el sencha con el Dragon Pearl Jasmine, llega a tener los efectos potenciales como si fuera el blend. Así que el té verde es un poderoso antioxidante. Entonces, los vegetales que no son tan publicitados como es el caso de a lo mejor otros alimentos industrializados, tienen poderosos antioxidantes. ¿Por qué? Porque los generan ellos mismos para recubrirse de lo que son los rayos solares. Por eso la manzana se oxida, tiene antioxidantes. En presencia del oxígeno, ¿qué pasa? Se oxida. Y nuestro cuerpo reacciona muy similar. Se oxida en cierta forma. Entonces, genera lo que son los radicales libres. Y estos alimentos lo que vienen a hacer es actuar sobre esos radicales libres. Entonces, es importantísimo tener una buena dieta. ¿Y por qué reducir las grasas? Porque las grasas favorecen a la oxidación, es decir, nos están trayendo problemas. Entonces, hacer una buena selección, consumir alimentos de origen animal, como son las carnes, pero con más moderación, ¿sí? Incluir lo que dicen las guías de alimentación para la población argentina, incluir pollo, incluir pescado, no siempre carnes rojas, por eso lo de sacar la grasa visible antes de la cocción, entre otras cosas como es para prevenir del colesterol, de la trigliceridemia y demás, ¿sí? Bueno, dijimos las frutas, las verduras, los lácteos, elegir los descremados. En las situaciones que hay adelgazamiento, pérdida de masa magra y hay mucho adelgazamiento, ahí sí puede llegar a ser por ese periodo lácteos enteros, por eso se puede usar quesos untables, algún queso cremoso. Pero pasado esa situación, cuando uno está en el peso normal, tiene que tratar de elegir lácteos de tipo descremado. Hasta 2 porciones por día sería suficiente. Bueno, y después con respecto a las azúcares, a la sal y al alcohol, hay que limitar el consumo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Lo que pasa es que el mate a veces puede aumentar la diuresis. Y el agua, exactamente. Ujú, ujú. Sí, es así. El agua es importante. Sí, el agua es importante, sí. El agua de por sí. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, edulcorante. ¿Qué tipo de edulcorante utiliza? El sobrecito. ¿Cuál de? Ese es el Lileret. El clásico. Sí. Bueno, yo diría, eh, trate de consumir edulcorantes que no contengan El stevia no lo paso. Si me vas a decir ciclamato. ese tiene ciclamato, El, el Lileret.
El hileret tiene ciclamato. ¿Qué sucede con el ciclamato? La mezcla ciclamato-sacarina es cancerígena. Nadie dice esas cosas. En Estados Unidos el ciclamato hace tiempo que la Administración de Alimentos y Medicación la prohíbe. Acá la FAO y la OMS dice que sí. ¿Y cuál es el que no tiene ciclamato de los edulcorantes? Después hay otro edulcorante, ya vamos a decir eso. Hay otro edulcorante que es la sacarina. La sacarina, su origen es del alquitrán de hulla, un combustible, hoy es un derivado del petróleo. La sacarina yo no la tomaría tampoco. Dicen que no causa ningún efecto a nivel de los humanos, pero no es tan natural que digamos, ¿no? No sé, yo no la elegiría. Y sí, la stevia viene de una hierba, así que dentro de todo sería una de las más naturales. Quizás para someter la cocción no es lo mejor porque cambia un poco el gusto, no es lo mismo, pero sería uno de los edulcorantes más saludables. Ojo que igual se dice que no hay ningún estudio que diga de que los edulcorantes sean cancerígenos. Dicen así. Yo he escuchado. Pero no sé por qué Estados Unidos no aprueba el ciclamato y acá está. Una consulta, ¿y el azúcar orgánica, esa que es como marroncita clarita, que no tiene tanto refinamiento, la que no... Tiene fibra, pero la cantidad que aporta de azúcar es la misma. Es azúcar, sí. Y ojo que también está el Hileret Light, que tiene 90% de azúcar y 10 o un 5% de edulcorante. Es decir, es azúcar. La bolsita verde, pero es azúcar. Con respecto al azúcar, la Organización Mundial de la Salud dice que hasta 10 cucharaditas por día de azúcar es lo que se usa como límite aceptable. Pero tengan cuidado con eso, porque ¿soporta amargo? Amargo. Mejor todavía. Mejor. Ojo con el azúcar, con los mates, porque muchas veces una cucharada de azúcar por mate. Si se toman 10 mates, se están tomando 10 cucharadas de azúcar, no solo por las calorías, sino porque ya con los 10 mates cubrieron la cantidad de azúcar que se recomienda por día. Si a eso le tenemos que sumar alguna bebida azucarada, más alimentos que tengan azúcar, estamos en exceso. Las harinas normales tienen almidón. Los almidones son cadenas de amilosa y amilopectina, que todos son cadenas de glucosa. Entonces, si a eso le sumamos ojo que no son simples este tipo de hidratos de carbono, los otros son refinados. Por eso se recomienda consumir que sean integrales, entonces interfieren lo que es la absorción del azúcar, es otro tipo, pasa a ser un hidrato de carbono complejo, en el caso de los integrales. Y la miel también tiene fructosa y tiene glucosa también, sí. Pero sería una buena opción. Igual, como les digo, hay que limitar el consumo de hidratos de carbono simples. Sí. La otra vez escuchaba si es bueno en el cáncer consumir azúcar. Y bueno, ¿de dónde surge esto? De estudios que dicen, y es así lo que pasa, porque si al organismo le damos cosas malas, como leí por ahí una vez, va a aprovechar al máximo eso malo para dar una respuesta mala, eso se los podemos asegurar. Entre una célula tumoral cancerígena y una célula normal, sana, le ponemos glucosa, hay competencia. En realidad no hay competencia. Quien gana es la tumoral. De ahí viene que el azúcar, ¿sí? La glucosa,
presente, porque el azúcar es sacarosa, está formado por glucosa y fructosa, es un disacárido. Entonces, ¿qué dicen? Que como el tumor tiene mayor, como que compite y gana por la glucosa, entonces con eso estaríamos alimentando al tumor. Y no hay evidencias que digan que si se consume si se consume azúcar, el tumor desaparece o no va a aparecer. Eso no es así. Lo que sí es bueno saber de que hay que medir la cantidad de azúcar, porque el azúcar está ligado con la obesidad y la obesidad está ligado de esa manera, de forma indirecta, con el cáncer. No sé, algo más. Bueno, yo quiero saber si somos todos cristianos acá, conocemos al Señor. Sí. A veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿No? Y las cosas que vienen al cristiano vienen con propósito. Tomémoslos así. Ahora saliendo un poco de lo que es el tema de nutrición. ¿Molesta? Sí, molesta. ¿Duele? Sí. Y hay un caso que podemos encontrar en la Biblia que le pasó a Pablo. Y seguramente él tuvo una afección a nivel física. Él lo llama como un aguijón, ¿sí? Como una espina que le molestarían, ¿sí? Lo compara con eso. Lo haría sentir mal, al punto que dice la palabra que rogó 3 veces al Señor para que le sea quitado ese aguijón. Y Jesús, el Señor les dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nuestra vida a veces pasa por situaciones en la cual nuestra fe es pasada como el oro por fuego. Y el Señor lo que hace es refinar nuestra fe. De esa manera nosotros incrementamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra absoluta dependencia de su voluntad y aún de su soberanía. Porque puede pasar que el Señor nos permita seguir aquí en la tierra, ¿no? Pero también Él puede tener el agrado de llamarnos. No olvidemos, como dice en su palabra, que somos ciudadanos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra, ¿no? Y Él nos va a llamar cuando Él lo desea, sea con o sin enfermedad. Qué bueno es, además de tener esta esperanza, ¿no? Saber de que no solo tiene el propósito de incrementar nuestra fe, de perfeccionarnos en Él, en descansar en sus fuerzas, en su poder, sino también de ser de ayuda para otros. Y yo valoro mucho el testimonio que ustedes dan. Y quizás Dios los hace pasar por estas situaciones porque Él preparó obras de antemano para que anden en ellas, ¿sí? Así dice en su palabra. Y que puedan ser de bendición, de aliento, de esperanza para otras personas que quizás les toque vivir situaciones como esta. Y como dice en su palabra, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida, la promesa de Dios, la esperanza de saber que Él está con nosotros, nos alienta a continuar. No estamos solos, estamos con Dios. Y el Señor obra cuando yo estoy débil, cuando yo no puedo más. Cedamos este tema al Señor y Él va a obrar en nuestras vidas. Y también hagamos todo lo que está a nuestro alcance.
cuidémonos de la comida. ¿Sí? Que Dios bendiga.